Hay momentos en la vida donde un solo segundo marca la diferencia entre la existencia y la desaparición. Hay instantes donde la maldad humana alcanza profundidades que parecen imposibles, y otros donde la valentía emerge de la oscuridad como un relámpago. Esta es la historia de Marta Delgado, una viuda de 52 años cuya vida pendía de un hilo durante la tormenta más violenta que había azotado la costa de Carolina del Norte en una década. Es también la historia de cómo tres hombres decidieron que su codicia valía más que una vida humana, y de cómo un hombre apareció en el último segundo posible, cuando ya no quedaba tiempo, cuando el agua cubría el rostro de Marta y sus pulmones comenzaban a llenarse de agua salada y fango. Pero antes de llegar a ese momento, necesitamos entender quién era Marta Delgado, porque su historia no comenzó en esa playa oscura bajo la lluvia torrencial. Comenzó 4 años antes, en un hospital de Wilmington, cuando su esposo Daniel exhaló su último aliento mientras ella sostenía su mano, prometiéndole que cuidaría todo lo que habían construido juntos durante 31 años de matrimonio. Daniel y Marta nunca tuvieron hijos. No porque no los quisieran, sino porque la vida simplemente no les concedió ese regalo. Entonces volcaron todo su amor, toda su energía, en construir algo diferente. Una pequeña propiedad frente al mar, 3 acres de tierra con una cabaña modesta pero hermosa, donde las olas rompían contra las rocas cada mañana y el aire sabía a sal y libertad. Daniel trabajó como carpintero durante décadas, levantando casas para otras familias mientras ahorraba cada dólar posible para comprar ese pedazo de paraíso. Marta trabajó como maestra de escuela primaria, enseñando a leer a generaciones de niños que nunca olvidaron su paciencia infinita y sus ojos amables. Después de la muerte de Daniel, Marta se quedó sola en esa propiedad. Los vecinos le sugerían vender, mudarse a algo más pequeño, más manejable. Pero ella se negaba. Cada tabla de madera en esa cabaña había sido colocada por las manos de su esposo. Cada ventana enmarcaba vistas que habían compartido durante innumerables amaneceres. Vender significaba traicionar la memoria de todo lo que habían sido juntos. Lo que Marta no sabía era que su propiedad se había vuelto extremadamente valiosa. Un desarrollador inmobiliario de Raleigh, un hombre llamado Víctor Crane, había identificado ese tramo de costa como perfecto para un complejo de condominios de lujo. Ya había comprado las propiedades circundantes, una por una, pagando generosamente a los dueños ancianos que estaban listos para retirarse. Pero Marta representaba el último obstáculo. Su propiedad ocupaba el terreno central, el acceso directo a la playa más hermosa de todo el tramo costero. Víctor Crane le había hecho ofertas. Primero razonables, luego generosas, finalmente absurdas. $500,000 por una propiedad que técnicamente valía 150,000. Pero Marta rechazó cada oferta con la misma respuesta tranquila. Esta tierra no está en venta. Aquí están enterrados mis recuerdos. Para un hombre como Víctor Crane, acostumbrado a que el dinero resolviera cualquier problema, la negativa de Marta era incomprensible. Él no entendía el concepto de algo que el dinero no pudiera comprar. Así que hizo lo que los hombres como él siempre hacen cuando el dinero falla. Buscó otras formas de persuasión. Contrató a 3 hombres. No empleados oficiales de su compañía, sino contratistas independientes con reputaciones cuestionables y una disposición a hacer trabajos que la mayoría rechazaría. Sus nombres eran Derek Mallory, Craig Chins y Brent Osborne. Los 3 tenían antecedentes penales menores: asalto, vandalismo, posesión de sustancias. Eran el tipo de hombres que Víctor podía usar y luego descartar sin dejar rastro que condujera de vuelta a él. Las instrucciones de Víctor fueron cuidadosamente vagas. Háganla cambiar de opinión. No me importa cómo, pero necesito que esa vieja firme los papeles antes de fin de mes. ¿Están siguiendo esta historia? Porque lo que viene a continuación revelará hasta dónde puede caer el alma humana cuando la codicia elimina toda compasión. Derek, Craig y Brent comenzaron con tácticas menores de intimidación. Tocaban la puerta de Marta a medianoche y huían antes de que ella pudiera ver quién era. Dejaban basura en su jardín. Cortaban su electricidad manipulando el medidor. Desinflaban las llantas de su viejo sedán. Marta reportó estos incidentes a la policía local, pero sin evidencia concreta de quién era el responsable. Los oficiales poco podían hacer más allá de incrementar las patrullas ocasionales por la zona. Marta se volvió más cautelosa. Instaló cerraduras adicionales. Dejó luces encendidas toda la noche.
Llamaba a su vecino más cercano, un hombre de 60 años llamado Tom Bradley que vivía a 1 kilómetro de distancia, cada vez que escuchaba algo sospechoso. Pero Tom tenía sus propios problemas de salud y no podía estar vigilando constantemente. Lo que Marta no sabía era que Derek, Craig y Brent estaban escalando sus tácticas. Víctor Crane los presionaba, amenazando con no pagarles el saldo completo si no producían resultados pronto. Los desarrollos inmobiliarios operan con cronogramas ajustados y inversores impacientes. Cada día que Marta permanecía en su propiedad costaba dinero a Víctor y enfurecía a los accionistas que habían invertido millones esperando comenzar la construcción. Entonces llegó la tormenta. No un huracán técnicamente, pero sí una tormenta tropical masiva que los meteorólogos habían estado rastreando durante días. Se esperaban vientos de 110 kilómetros por hora, lluvia torrencial, marejadas peligrosas. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación voluntaria para las zonas costeras. La mayoría de los residentes de la costa empacaron lo esencial y se dirigieron tierra adentro para esperar a que pasara la tormenta. Pero Marta se quedó. Había vivido en esa cabaña durante 28 años y había capear temporales antes. Además, ¿a dónde iría? No tenía familia en el área, y los hoteles tierra adentro estarían abarrotados con otros evacuados. Decidió que era más seguro quedarse, asegurar las ventanas con tablas que había guardado precisamente para estas ocasiones, y esperar en el interior hasta que pasara lo peor. Lo que ella no podía saber era que Derek, Craig y Brent vieron la tormenta como una oportunidad perfecta. La noche del 24 de septiembre, mientras la tormenta descargaba su furia sobre la costa de Carolina del Norte, los tres hombres se aproximaron a la propiedad de Marta. Vestían ropa oscura e impermeable, y Derek llevaba una linterna con el haz cubierto con cinta roja para minimizar su visibilidad. El rugido del viento y las olas ahogaba cualquier sonido que hicieran. Marta estaba en el interior de la cabaña, sentada en la sala con velas encendidas porque la electricidad había fallado horas antes. Sostenía una fotografía enmarcada de Daniel, tomada 5 años atrás durante unas vacaciones en las montañas. En la foto él sonreía ampliamente, con ese brillo en los ojos que ella tanto extrañaba. Le hablaba en voz baja, como a veces hacía en las noches solitarias, contándole sobre su día, sobre lo asustada que estaba por la tormenta, sobre cuánto lo necesitaba. El golpe en la puerta la sobresaltó. Su primer instinto fue ignorarlo. ¿Quién vendría en medio de una tormenta como esta? Pero el golpe se repitió, más fuerte, más insistente. Una voz masculina gritó sobre el rugido del viento. «Señora Delgado, servicios de emergencia. Necesitamos evacuarla inmediatamente». Marta se acercó a la puerta con cautela, mirando por la mirilla. Vio figuras con impermeables y linternas. En medio de la oscuridad y la lluvia, parecían oficiales. Su miedo inicial se transformó en alivio. Quizás la tormenta era peor de lo que pensaba y realmente necesitaba evacuar. Abrió la puerta. Derek empujó hacia adentro inmediatamente, seguido por Craig y Brent. Marta retrocedió, gritando, pero su voz fue ahogada por el estruendo de la tormenta. Derek le tapó la boca con una mano enguantada mientras Craig cerraba la puerta detrás de ellos. «Cálmate, vieja», dijo Derek con una voz que pretendía sonar amenazante pero revelaba nerviosismo. «No queremos lastimarte. Solo necesitamos que seas razonable». Brent sacó un folder de documentos de debajo de su impermeable, sorprendentemente seco. Los papeles de transferencia de propiedad que Víctor Crane había preparado semanas atrás. Una pluma fue colocada en la mano temblorosa de Marta. «Firma», ordenó Craig. «Firma y nos vamos. Obtienes tu dinero, nosotros nos largamos, y todo el mundo es feliz». Pero Marta, incluso con el terror corriendo por sus venas, incluso con 3 hombres amenazantes en su sala, negó con la cabeza. Sus labios formaron palabras que apenas podían escucharse. «No. Esta es mi casa». ¿Pueden imaginar ese nivel de coraje? Una mujer de 52 años, sola, enfrentando a 3 hombres que habían invadido su hogar en medio de una tormenta violenta, y aún así negándose a ceder. Recuerden este momento de valentía, porque lo que viene nos mostrará hasta dónde algunos están dispuestos a llegar. Derek maldijo. Esto no estaba yendo según el plan. Se suponía que Marta estaría tan aterrorizada que firmaría inmediatamente. No habían anticipado resistencia. Craig miró a Brent, luego de vuelta a Derek.
esperando instrucciones. «Tenemos que irnos», dijo Brent nerviosamente. «Esto no está funcionando. Si alguien la escucha gritar». «Nadie puede escuchar nada en esta tormenta», respondió Derek. Pero incluso él sonaba inseguro ahora. Habían cruzado demasiadas líneas ya. Invasión de propiedad. Asalto. Intimidación. Si Marta los reportaba, Víctor Crane probablemente los dejaría enfrentar las consecuencias solos. Fue Craig quien pronunció las palabras que cambiarían todo. Entonces necesitamos asegurarnos de que no pueda reportarnos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Los tres hombres se miraron entre sí, y algo oscuro e implícito pasó entre ellos. Una línea que hasta ese momento no habían considerado cruzar de repente parecía posible, incluso necesaria. Marta vio el cambio en sus ojos. El terror que había sentido hasta ese momento se multiplicó. Comenzó a retroceder hacia el pasillo que conducía a su habitación, donde guardaba el teléfono celular. Pero Derek la agarró del brazo, sus dedos apretando con fuerza cruel. «Ahora no puedes huir», Marta dijo, y por primera vez usó su nombre de pila, lo cual de alguna manera hizo todo más personal, más amenazante. «Ya viste nuestras caras. Ya sabes que vinimos. Por favor», Marta suplicó, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tomen lo que quieran. Tomaré el dinero. Firmaré. Solo déjenme en paz». Pero era demasiado tarde. Algo se había roto en la dinámica del grupo. El miedo de ser descubiertos, combinado con la adrenalina de la tormenta y la frustración de semanas de fracasos, los había empujado más allá del punto de retorno. Craig fue quien sugirió la playa. La tormenta, las olas enormes, la evacuación que significaba que no había testigos. Podría parecer un accidente. Una viuda terca que se negó a evacuar, que decidió caminar por la playa durante la tormenta y fue arrastrada por una ola. Estas cosas sucedían. Nadie cuestionaría demasiado. Arrastraron a Marta fuera de la cabaña hacia la noche tempestuosa. Ella luchó con cada gramo de fuerza que tenía, arañando, pateando, gritando hasta que su garganta quedó en carne viva. Pero tres hombres fuertes contra una mujer de 52 años no era una pelea justa. La lluvia golpeaba su rostro como agujas. El viento amenazaba con derribarlos a todos. Los relámpagos iluminaban el cielo en estallidos cegadores, revelando el océano enloquecido más adelante. La llevaron por el sendero de arena que Marta y Daniel habían caminado miles de veces, hacia la playa que había sido su santuario durante décadas. Pero ahora, bajo la furia de la tormenta, parecía un lugar del infierno. Las olas se estrellaban contra la costa con fuerza apocalíptica, enviando espuma blanca metros tierra adentro. Derek la empujó hacia el agua. Marta cayó de rodillas en la arena mojada, el agua fría del océano ya lamiendo sus piernas. Se volteó para mirar a sus atacantes, y en ese momento, iluminados por otro relámpago, vio sus rostros claramente. No eran monstruos. Eran hombres ordinarios, asustados ellos mismos, atrapados en una situación que había escalado más allá de su control original. «Por favor», intentó una vez más. «Tengo dinero ahorrado. Puedo pagarles más de lo que les está pagando. Solo déjenme vivir». Pero Craig negó con la cabeza. «Ya es muy tarde para eso». La empujaron más adentro del agua. Marta luchó por mantener el equilibrio mientras las olas la golpeaban. El agua estaba fría, tan fría que le quitó el aliento. Una ola particularmente grande la derribó, y tragó agua salada, tosiendo violentamente. Intentó gatear de vuelta hacia la orilla, pero Brent la empujó hacia atrás. «Esto es difícil de escuchar, lo sé. Pero necesitamos enfrentar la realidad de lo que estos hombres estaban dispuestos a hacer. Porque solo entendiendo la profundidad de la oscuridad humana podemos realmente apreciar la luz que estaba a punto de aparecer». Marta estaba ahora en agua hasta el pecho. Cada ola que llegaba la levantaba y la estrellaba, desorientándola. Sus pulmones ardían. Sus músculos gritaban de fatiga. Sabía que solo era cuestión de minutos antes de que su fuerza se agotara completamente. Derek, Craig y Brent se quedaron en aguas más superficiales, observando, esperando. Ya habían decidido que una vez que Marta dejara de moverse, se irían. Dirían que nunca habían estado allí. La tormenta borraría cualquier evidencia de huellas.
El océano se llevaría el cuerpo o lo arrojaría a la costa donde sería descubierto eventualmente. Otra víctima trágica de subestimar el poder de la naturaleza. Entonces llegó la ola, más grande que las anteriores. Marta ni siquiera la vio venir en la oscuridad. La golpeó con la fuerza de un muro de concreto, arrastrándola bajo la superficie. Se retorció bajo el agua, sin saber qué dirección era arriba. Sus pulmones exigían aire. Abrió la boca involuntariamente y tragó agua salada. El pánico se apoderó de ella completamente. Cuando su cabeza emergió brevemente, tosió agua, jadeando, pero otra ola llegó inmediatamente. Esta vez, cuando fue arrastrada bajo el agua, no logró regresar a la superficie. La corriente la jalaba mar adentro mientras simultáneamente la empujaba hacia abajo. Sus movimientos se volvieron más lentos, más débiles. La oscuridad en los bordes de su visión ya no era solo la noche tormentosa, sino algo más profundo, más permanente. En ese momento, mientras Marta Delgado moría sola en el océano violento, su último pensamiento fue de Daniel. Imaginó que lo veía, extendiendo su mano hacia ella como lo había hecho 1000 veces durante su matrimonio. Se preguntó si esto era la muerte, si finalmente estarían juntos de nuevo. Pero la mano que la agarró no era la de Daniel. Era real, sólida, increíblemente fuerte. Dedos de acero se cerraron alrededor de su muñeca y la jalaron hacia arriba con fuerza que parecía imposible contra la furia del océano. Su cabeza rompió la superficie y aire precioso, dulce, entró en sus pulmones en una inhalación dolorosa. El hombre que la sostenía era enorme, visible en flashes de relámpagos. Cabello corto oscuro, mandíbula cuadrada, ojos que incluso en medio del caos mantenían una calma sobrenatural. Llevaba ropa oscura que se adhería a un físico obviamente entrenado para situaciones exactamente como esta. Con un brazo la sostenía por encima del agua, mientras con el otro nadaba con técnica perfecta hacia la orilla. Derek, Cray y Brent se quedaron congelados en shock cuando el desconocido emergió del agua llevando a Marta. No habían visto a nadie en la playa. ¿De dónde había aparecido? Los tres dieron un paso atrás instintivamente. El desconocido depositó a Marta en la arena por encima de la línea de marea. Luego se volvió hacia los tres hombres. Incluso en la oscuridad, su postura comunicaba algo que los hizo retroceder más. Este no era alguien con quien quisieran enfrentarse. «Aléjense de ella», dijo. Su voz era tranquila, casi casual, pero de alguna manera audible incluso sobre la tormenta. No fue un grito o una amenaza. Fue una declaración de hecho. Derek, actuando con valentía estúpida o desesperación pura, dio un paso adelante. «Esto no es tu problema, amigo. Lárgate mientras puedas caminar». El desconocido no respondió verbalmente. Simplemente esperó, equilibrado sobre las plantas de sus pies, manos relajadas a los lados. Cray reconoció la postura, la quietud absoluta de alguien entrenado en combate esperando que el oponente hiciera el primer movimiento. «Derek, hombre, vámonos», urgió Brent. Esto se puso muy mal. Pero Derek había perdido todo sentido común. Sacó un cuchillo de su cinturón, una hoja de 10 centímetros que brilló en el siguiente relámpago. «Último aviso», dijo, aunque su voz temblaba ahora. Lo que sucedió a continuación tomó menos de 3 segundos. El desconocido cerró la distancia con velocidad que parecía imposible en arena mojada. Su mano izquierda desvió la muñeca de Derek hacia afuera mientras su derecha golpeaba la garganta del hombre con precisión quirúrgica. Derek cayó de rodillas, jadeando, el cuchillo cayendo de sus dedos sin fuerza. Antes de que Cray o Brent pudieran reaccionar, el desconocido ya estaba frente a Cray. Un golpe limpio al plexo solar lo dejó doblado sobre sí mismo. Brent ni siquiera intentó pelear, simplemente levantó sus manos en rendición. El desconocido recogió el cuchillo de Derek, lo examinó brevemente, luego lo arrojó al océano. «Quédense en el suelo», ordenó. Los tres hombres obedecieron sin discusión, tosiendo, temblando tanto de frío como de miedo. Entonces el desconocido regresó a Marta, quien había estado tosiendo agua, semiconsciente en la arena. Se arrodilló junto a ella, revisando rápidamente sus signos vitales con la eficiencia de alguien con entrenamiento médico. «¿Puedes respirar?», preguntó, su voz ahora gentil, completamente diferente del comando autoritario que había usado momentos antes. Marta asintió débilmente. «¿Quién eres?».
Mi nombre es Lieutenant Commander Ryan Kellerman, respondió. Navy SEAL. Estaba evacuando mi propia propiedad a 3 kilómetros de aquí cuando vi luces en tu cabaña. Pensé que había alguien que necesitaba ayuda para evacuar. Entonces escuché gritos en la playa. Recuerden este nombre, Ryan Kellerman. Un hombre que había servido 3 tours en Afganistán, 2 en Irak, y había participado en misiones clasificadas en 18 países diferentes. Un hombre entrenado para enfrentar los escenarios más peligrosos imaginables. Pero en este momento, en esta playa durante esta tormenta, estaba usando ese entrenamiento no para la guerra, sino para salvar una vida inocente. Ryan sacó un radio de su cinturón, sorprendentemente todavía funcional a pesar del agua. Control, aquí Kellerman. Necesito policía local y EMTSN. Miró a Marta. ¿Cuál es tu dirección? Marta se la dio entre toses. Ryan transmitió la información, luego agregó. Tengo 3 sospechosos en custodia por intento de asesinato. Víctima femenina, 50 y tantos, casi ahogamiento, necesita atención médica inmediata. No pueden venir en esta tormenta, dijo Craig desde donde yacía en la arena. Las carreteras están inundadas. Nadie se mueve hasta que pase. Ryan lo miró. Entonces supongo que van a tener una noche muy larga, ¿verdad? Y así esperaron. Ryan movió a Marta a su cabaña, encontró mantas secas, encendió el generador de respaldo que ella ni siquiera sabía cómo operar. Le preparó té caliente de la cocina mientras monitoreaba su respiración y temperatura corporal. Afuera, dejó a Derek, Craig y Brent sentados contra la pared exterior de la cabaña, expuestos a la lluvia pero visibles a través de la ventana. Cada 15 minutos salía a revisarlos, asegurándose de que no intentaran escapar pero también verificando que no desarrollaran hipotermia. Durante esas horas mientras esperaban que amainara la tormenta, Marta le contó todo a Ryan. La muerte de Daniel, la propiedad, las ofertas de Víctor Crane, las tácticas de intimidación, todo. Ryan escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. ¿Por qué?, preguntó finalmente Marta. ¿Por qué arriesgarías tu vida para salvar a una extraña? Ryan fue silencioso por un momento antes de responder. Mi madre vive sola en Florida. 64 años. Viuda también. Cuando vi a esos tipos arrastrándote al agua, sacudió la cabeza. Vi a mi madre. Y no pude dejar que pasara. ¿Ven lo que acaba de revelar? Este no fue un acto de heroísmo impersonal. Fue profundamente personal. Ryan no salvó a Marta porque era su trabajo o porque el entrenamiento SEAL le había programado para intervenir. La salvó porque vio en ella a alguien que amaba. Y esa conexión humana transformó un rescate en algo mucho más profundo. Cuando finalmente amainó la tormenta suficiente para que respondieran los equipos de emergencia, llegaron a encontrar una escena que ninguno había anticipado. 3 hombres detenidos por un Navy SEAL activo, una víctima de intento de asesinato que había sobrevivido milagrosamente, y evidencia suficiente para garantizar cargos criminales serios. Derek, Craig y Brent fueron arrestados inmediatamente. Durante el interrogatorio, Craig se quebró primero. Confesó todo, las tácticas de intimidación, la invasión, el plan de hacer parecer la muerte de Marta como un accidente. Y lo más importante, reveló quién los había contratado, Víctor Crane. La investigación posterior fue rápida y devastadora para Víctor. Los fiscales encontraron correos electrónicos, transferencias bancarias, mensajes de texto que establecían claramente que él había contratado a los 3 hombres con el propósito explícito de forzar a Marta a vender. Aunque Víctor nunca ordenó específicamente asesinato, su instrucción de hacer lo que sea necesario fue interpretada por los fiscales como conspiración para cometer asalto con agravantes y eventualmente intento de homicidio. Los cargos fueron extensos. Derek, Craig y Brent enfrentaron intento de asesinato, secuestro, invasión de propiedad, asalto agravado. Con los acuerdos de declaración que aceptaron, cada uno recibió sentencias de 18 a 25 años. Víctor Crane, negándose a aceptar un acuerdo, fue a juicio y fue condenado por conspiración, recibiendo 12 años en prisión federal. Pero las repercusiones se extendieron más allá de las sentencias criminales. La compañía de desarrollo inmobiliario de Víctor colapsó. Los inversores huyeron.
Las propiedades que había comprado para el proyecto del condominio fueron vendidas en liquidación a fracciones de su valor. El proyecto entero se derrumbó. Y Marta, ella sobrevivió físicamente, aunque pasó 3 días en el hospital recuperándose de casi ahogamiento e hipotermia. Pero el trauma psicológico fue profundo. Desarrolló pesadillas, ansiedad severa cada vez que llovía, miedo paralizante del océano que había amado toda su vida. Ryan Kellerman la visitó en el hospital. Le trajo flores y un libro sobre recuperación de trauma. Le dio el número de teléfono de un terapeuta que se especializaba en víctimas de crímenes violentos, alguien que él mismo había consultado después de experiencias difíciles en combate. No tienes que pasar por esto sola, le dijo. Pide ayuda. No hay vergüenza en eso. Pero su regalo más significativo vino 3 semanas después, cuando Marta recibió documentos legales en el correo. Ryan había contactado a organizaciones de veteranos y grupos de protección de víctimas, presionando su caso. Una fundación había acordado comprar la propiedad de Marta por su valor completo de mercado, $400,000, pero con una condición. Marta tendría derecho de vivir allí por el resto de su vida si así lo deseaba, sin pagar renta ni mantenimiento. Marta lloró cuando leyó los documentos. No eran lágrimas de tristeza, sino de abrumador alivio. Finalmente estaba segura. Finalmente podía quedarse en el hogar que Daniel había construido. Pero la historia no termina ahí. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió después, porque las verdaderas transformaciones toman tiempo. Marta lentamente reconstruyó su vida. La terapia ayudó. El conocimiento de que sus atacantes estaban en prisión ayudó más. Pero lo que más ayudó fue algo inesperado. Ryan Kellerman no desapareció después de su intervención heroica. Siguió visitando. No frecuentemente. Él todavía era un SEAL activo con despliegues y entrenamientos. Pero cada vez que estaba en el área, pasaba por la propiedad de Marta. A veces traía comida para compartir. Otras veces simplemente se sentaban en el porche mirando el océano, sin hablar mucho pero encontrando comodidad en la compañía del otro. Con el tiempo, Marta comenzó a ver a Ryan como el hijo que nunca tuvo. Y Ryan, cuya propia madre vivía tan lejos, encontró en Marta una conexión familiar que el estilo de vida militar a menudo hacía difícil mantener. 2 años después del incidente, Marta organizó una pequeña reunión en su propiedad. Invitó a Tom Bradley, su vecino que había tratado de ayudarla durante las tácticas de intimidación. Invitó a los oficiales de policía que habían respondido esa noche tormentosa. Invitó a la terapeuta que la había ayudado a sanar. Y por supuesto, invitó a Ryan Kellerman, quien para entonces había sido promovido a commander completo y estaba estacionado en Virginia Beach. Durante esa reunión, Marta hizo un anuncio. Había decidido que cuando ella muriera, su propiedad sería donada a una organización sin fines de lucro que Ryan había ayudado a establecer. Un retiro para veteranos que luchaban con PTSD y trauma de combate. La cabaña frente al mar que Daniel había construido se convertiría en un lugar de sanación para aquellos que habían servido a su país. Daniel y yo nunca tuvimos hijos que heredaran este lugar, explicó Marta, su voz firme ahora donde alguna vez había temblado. Pero quizás este es un mejor legado. Ayudar a sanar almas rotas, dar refugio a quienes lo necesitan. Ryan no pudo hablar por un momento, visiblemente conmovido. Finalmente dijo, Marta, esto va a cambiar vidas. Lo sabes, ¿verdad? Alguien cambió mi vida, respondió ella, mirándolo directamente. En el último segundo posible, cuando ya no quedaba esperanza, alguien apareció. Ahora yo hago lo mismo para otros, solo que de una manera diferente. Antes de que terminemos esta historia, necesito preguntarles algo. ¿Cuántas veces asumimos que estamos solos, que nadie va a venir, que el mundo es demasiado oscuro y la gente demasiado egoísta para que importe? La historia de Marta nos enseña algo diferente. Hay un concepto en el entrenamiento SEAL llamado Never Leave a Man Behind, nunca dejar a un hombre atrás. Pero Ryan Kellerman ese día demostró que ese principio se extiende más allá del campo de batalla. Se extiende a cada ser humano en peligro, cada persona enfrentando maldad que no merecen. 6 meses después de ese anuncio, Marta recibió una carta inesperada. Era de Craig Hutchins, uno de los 3 hombres que había intentado matarla. Escribió desde prisión, y sus palabras eran simples pero poderosas. Señora Delgado,
No espero que me perdone. No merezco perdón. Lo que le hice fue imperdonable. Pero necesito que sepa que cada día desde esa noche, pienso en lo que casi hago. Casi tomé una vida. Casi me convertí en asesino. Y la vergüenza de eso me devora. Estoy usando mi tiempo aquí para cambiar, para educarme, para tratar de entender cómo me convertí en el tipo de persona que podría hacer algo así. No sé si Dios me perdonará, pero estoy tratando de convertirme en alguien que al menos merecería consideración. No necesito respuesta. Solo necesitaba decirle que lo siento, y que su supervivencia me salvó de convertirme en algo irreparable. Marta leyó la carta 3 veces. Luego, para sorpresa de muchos, le respondió. No con perdón completo, porque algunas heridas requieren más tiempo para sanar, pero con reconocimiento de su arrepentimiento, con aliento de que la redención es posible si la búsqueda es genuina. Esta correspondencia continuó. Con el tiempo, Marta incluso abogó ante la Junta de Libertad Condicional en nombre de Cray cuando llegó su audiencia años después, no pidiendo liberación temprana pero sí reconociendo el trabajo genuino que había hecho para rehabilitarse. Su testimonio contribuyó a que Cray fuera transferido a programas de rehabilitación más avanzados dentro del sistema penitenciario. Derek y Brent, por otro lado, nunca mostraron arrepentimiento similar. Derek culpó a Víctor Crane exclusivamente, negándose a aceptar responsabilidad personal. Brent simplemente se volvió amargado, culpando al sistema, a la mala suerte, a todo excepto sus propias elecciones. La diferencia entre Craig y los otros dos ilustra algo crucial. El remordimiento real requiere mirarse honestamente en el espejo y aceptar la monstruosidad de las propias acciones sin excusas. Es doloroso, vergonzoso, devastador. Pero es el único camino hacia la verdadera redención. Ryan Kellerman siguió sirviendo en los Navy SLS durante 5 años más después del incidente. Participó en operaciones que permanecen clasificadas, entrenó a la siguiente generación de operadores de élite, y eventualmente alcanzó el rango de capitán. Cuando finalmente se retiró del servicio activo, aceptó una posición enseñando estrategia y liderazgo en una academia militar. Pero pregúntenle sobre su logro más significativo, y no hablará de misiones peligrosas o condecoraciones militares. Hablará de una noche tormentosa en septiembre cuando apareció en el último segundo posible para salvar a una mujer que recordaba a su madre. Las medallas están bien, dijo una vez en una entrevista. Los rangos son bonitos. Pero saber que Marta Delgado está viva, que está prosperando, que está usando su segunda oportunidad para ayudar a otros veteranos, eso vale más que cualquier reconocimiento militar. La propiedad de Marta eventualmente se convirtió en exactamente lo que ella había imaginado. Después de su muerte pacífica a los 68 años, 16 años después del ataque, la cabaña fue renovada y expandida en un centro de retiro que puede alojar a 12 veteranos a la vez. Ofrece terapia grupal, actividades de relajación frente al mar, y entrenamiento de perros de servicio. Sobre la puerta principal hay una placa que dice: Casa de Sanación Marta y Daniel Delgado. Construida con amor, preservada con coraje, dedicada a servir a quienes sirven. Y en el océano, donde Marta casi murió, ahora hay un pequeño monumento de piedra en la playa. Tiene grabadas palabras simples. En el último segundo, llegó la esperanza. En la oscuridad más profunda, brilló la luz. Nunca subestimen el poder de un acto de coraje. Visitantes de todo el país vienen a ver ese monumento. Veteranos especialmente. Traen flores, dejan notas, se sientan en silencio contemplando las olas. Algunos lloran. Algunos oran. Algunos simplemente respiran el aire salado y encuentran en esta historia evidencia de que incluso en los momentos más oscuros, la redención es posible. Pero quizás el testimonio más poderoso viene de los veteranos que se han quedado en el centro de retiro. Cientos han pasado por el programa durante los años desde su establecimiento. Y casi todos reportan el mismo fenómeno. Algo sobre la historia del lugar, sobre saber que están durmiendo en una casa que fue preservada por un acto de heroísmo extremo, les da esperanza para sus propias luchas. Un veterano del ejército llamado Marcus Torres, quien luchó con pensamientos suicidas después de 3 tours en Afganistán, escribió en el libro de visitas del centro: Vine aquí roto, creyendo que estaba más allá de la salvación. Pero la historia de Marta me enseñó algo.
Si ella pudo sobrevivir lo peor de la humanidad y aún así elegir el perdón y la generosidad, entonces quizás yo también puedo encontrar una manera de seguir adelante. En mi último segundo, este lugar fue mi Ryan Kellerman. ¿Están comprendiendo la profundidad de lo que estamos discutiendo? Esto no es solo sobre un rescate dramático durante una tormenta. Es sobre cómo un acto de coraje puede resonar a través del tiempo, creando ondas de sanación que tocan a personas que ni siquiera estaban vivas cuando ocurrió el evento original. Víctor Crane cumplió 8 años de su sentencia de 12 antes de ser liberado por buen comportamiento. Salió de prisión un hombre quebrado financieramente, profesionalmente arruinado y socialmente aislado. Nadie en la industria de bienes raíces lo contrataría. Su familia lo había abandonado durante el juicio. Vivió solo en un pequeño apartamento en Raleigh, trabajando en almacenes y lavanderías para sobrevivir. Una tarde, 5 años después de su liberación, Víctor hizo algo que había evitado durante años. Condujo a la costa, a la propiedad que había codiciado tan desesperadamente que había arruinado vidas tratando de obtenerla. Estacionó a distancia y caminó hasta donde podía ver la cabaña, ahora expandida en el centro de Retiro. Vio veteranos en el porche, algunos en sillas de ruedas, otros con perros de servicio. Escuchó risas. Vio a un terapeuta guiando un grupo en ejercicios de meditación en el jardín. Y sintió algo que no había experimentado en más de una década: vergüenza genuina. Víctor no se acercó. Sabía que no sería bienvenido. Pero se quedó en la distancia durante una hora, observando la vida que florecía en el lugar que había tratado de destruir. Luego regresó a su auto y condujo de vuelta a Raleigh. 2 semanas después, envió un cheque anónimo a la fundación que operaba el centro de retiro. No era una suma grande, solo $500, probablemente todo lo que podía permitirse. La nota adjunta decía simplemente: de alguien que entiende demasiado tarde el valor de lo que casi destruyó. El personal del centro debatió si aceptar el dinero. Eventualmente decidieron hacerlo, usándolo para plantar un jardín de memoria con un árbol por cada veterano que había completado el programa de retiro. Nunca respondieron a Víctor ni intentaron contactarlo. Algunas disculpas, incluso cuando son sinceras, no requieren reconciliación completa. ¿Existe redención para alguien como Víctor Crane? Es una pregunta complicada. Él pagó su deuda con la sociedad en términos legales. Mostró evidencia de arrepentimiento tardío. Pero las consecuencias de sus acciones fueron tan severas, la maldad tan calculada, que muchos argumentarían que alguna redención permanece siempre fuera de alcance. Quizás la respuesta no es una sola o la otra. Quizás la redención existe en un espectro. Víctor nunca será perdonado completamente, nunca recuperará lo que perdió, nunca reparará totalmente el daño que causó. Pero puede existir en un espacio de arrepentimiento genuino, haciendo pequeñas enmiendas donde sea posible, viviendo con el peso de sus elecciones. Ryan Kellerman ahora tiene 62 años. Todavía enseña, todavía sirve en la junta directiva del Centro de Retiro Marta Delgado, todavía cuenta la historia de esa noche tormentosa a cualquiera que escuche. No porque busque reconocimiento, sino porque cree que la historia contiene lecciones que el mundo necesita. La gente me pregunta cómo tomé la decisión de correr hacia el peligro esa noche, dice. Pero la verdad es que no fue una decisión en absoluto. Fue instinto, entrenamiento y algo más profundo: la creencia fundamental de que ningún ser humano debería morir solo y aterrorizado cuando está en mi poder ayudar. Él continuó: los SLS nos entrenan para misiones imposibles. Nos enseñan a operar en las circunstancias más extremas. Pero el entrenamiento más importante que recibí no vino del ejército. Vino de mis padres, quienes me enseñaron que el verdadero carácter se revela no cuando es conveniente ser bueno, sino cuando es difícil. Esa noche no fue conveniente. Fue aterradora, peligrosa, y fácilmente podría haber resultado en mi propia muerte. Pero la alternativa, dejar a Marta morir cuando podía hacer algo al respecto, era impensable. Este es el corazón de la historia, la elección entre conveniente y correcto. Derek, Cray y Brent eligieron conveniente, protegiendo sus intereses sin importar el costo para otros. Víctor Crane eligió beneficio sobre ética. Ryan Kellerman eligió correcto sobre seguro. Y cada uno de nosotros enfrenta versiones de esta elección constantemente. No tan dramáticas usualmente, no involucrando vida o muerte literalmente.
Pero elecciones morales, sin embargo. Intervenimos cuando vemos injusticia o miramos hacia otro lado. Ayudamos al extraño en necesidad o nos decimos que es problema de alguien más. ¿Arriesgamos incomodidad personal para hacer lo correcto? La historia de Marta Delgado y Ryan Kellerman nos reta a considerar qué tipo de personas queremos ser. En nuestros propios últimos segundos, cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, ¿quién seremos? ¿Los que causan daño? ¿Los que miran hacia otro lado? ¿O los que corren hacia el peligro porque algunas cosas son más importantes que la seguridad personal? No les estoy pidiendo que se conviertan en Navy SLS. No todos están llamados o capaces de ese nivel de heroísmo físico. Pero todos estamos llamados a nuestras propias versiones de coraje. El coraje de hablar. El coraje de actuar. El coraje de importar cuando sería más fácil no hacerlo. Piensen en las personas en sus propias vidas que podrían estar enfrentando sus propias tormentas. El vecino anciano que vive solo. El colega que parece estar luchando. El miembro de la familia que está demasiado orgulloso para pedir ayuda. ¿Serán ustedes quien aparece en su último segundo? Porque aquí está la verdad final que esta historia nos enseña. Nunca sabemos cuándo nuestras acciones definirán el curso completo de la vida de otra persona. Ryan no sabía que al salvar a Marta, estaba salvando indirectamente a cientos de veteranos futuros que encontrarían sanación en el centro que ella estableció. No podía prever las ondas que se extenderían desde ese momento. Ustedes tampoco pueden prever el impacto completo de sus elecciones. Ese acto de bondad que consideran insignificante podría ser el último segundo de alguien, el momento que transforma desesperación en esperanza. Esa intervención incómoda que debaten en su mente podría literalmente salvar una vida. Así que esta es mi pregunta final para ustedes. Cuando llegue su momento, cuando enfrenten la elección entre conveniente y correcto, entre seguro y necesario, ¿qué elegirán? ¿Serán el tipo de persona que Marta necesitaba esa noche tormentosa? ¿O el tipo de persona que casi la destruyó? La respuesta a esa pregunta define no solo quién son ustedes, sino el tipo de mundo que todos habitamos juntos. Un mundo donde la gente aparece en el último segundo, donde el coraje supera al miedo, donde la bondad triunfa sobre la codicia. Ese mundo existe solo porque individuos eligen crearlo, un acto a la vez. Marta Delgado casi murió en una playa oscura durante una tormenta violenta. En cambio, vivió otros 16 años, transformó su tragedia en legado de sanación, y tocó incontables vidas. Todo porque un hombre decidió que la vida de un extraño valía el riesgo. ¿Qué decidirán ustedes? ¿Qué harán cuando enfrenten su propio último segundo? La respuesta está esperando ser escrita, no en palabras sino en acciones, no en intenciones sino en elecciones reales cuando realmente importa. Esta es la historia de Marta Delgado y Ryan Kellerman. Pero más importante, es una invitación a cada uno de ustedes a considerar qué tipo de historia están escribiendo con sus propias vidas. Porque en el análisis final, todos somos definidos no por lo que decimos o planeamos, sino por lo que hacemos cuando es más difícil actuar. En el último segundo, llegó la esperanza. ¿Serán ustedes la esperanza de alguien más en su último segundo? Piénsenlo. Decidan. Y luego vivan esa decisión cada día, en cada elección, hasta que se convierta no en algo que hacen sino en quien son. Porque ese es el legado que vale dejar. No riqueza o fama, sino evidencia de que importaron, que ayudaron, que aparecieron cuando más se necesitaba. Como Ryan Kellerman. Como Marta Delgado en su segunda vida dedicada al servicio. Como ustedes pueden elegir ser, comenzando hoy mismo.